damos esa gran bienvenida para que el Señor esté con nosotros y sabemos que nuestro hermano José y nuestro hermano César están predicando el mensaje antes de la venida del Señor. Ahora más que nunca sabemos que el tiempo está cerca y eso exige fidelidad, claridad y compromiso con la verdad. Antes de continuar, también queremos pedir oración por las personas que están siendo afectadas por la tormenta aquí en Estados Unidos y rogamos que el Señor sea refugio, fortaleza y provisión para cada familia que está pasando por esos momentos difíciles. Queremos aclarar algo, ya que estamos en diferentes grupos por medio de WhatsApp. Como adventistas del séptimo día, reconocemos que nos ha dado un don profético a través de la hermana Elena G. de White, quien nos brinda mucha luz y orientación sin contradecir jamás la Biblia. Sin embargo, ante comentarios de algunos hermanos donde estamos compartiendo información, incluso grupos de WhatsApp, dicen que no sabemos defender la verdad solo con la escritura. Hoy estamos aquí para decir claramente que sí podemos. La Biblia es nuestro primer libro de estudio, la Biblia es nuestra autoridad, la Biblia se explica a sí misma. Y este día estamos aquí para probarlo. Yo le digo siempre en los grupos, no, nosotros estamos estudiando la Biblia. Claro que habrán oportunidades que vamos a tener que estudiar algunos estudios que lo hacemos con el Espíritu de Profecía, pero la mayoría de estos estudios están siendo con la Biblia y yo les digo, vayan al canal y van a ver estos estudios solo con la Biblia, no con opiniones humanas, sino con la palabra de Dios. Vamos a empezar entonces con una oración y entonces empezamos la oración con José y después al final entonces termina nuestro hermano César. Bienvenido, Josecito. Oremos. Maravilloso amante y buen Padre que moras en las alturas de los cielos. Qué privilegio, Señor, es que nos traigas a este momento, Señor, para argumentar de tu preciosa palabra, Señor, en el mismo espíritu, sin necesidad de descalificar a nadie, sino solamente tratando de ser instrumentos útiles en tus manos para que haya más luz y más discernimiento acerca de tu preciosa palabra. Bendice a mi hermana Brenda, a su ministerio, al hermano César Palomeque, que lo tenemos también por acá. Permite, Señor, que lo que vamos a hablar no sean nuestras palabras, sino solamente un escrito está, tal y como se encuentra escrito. Te lo Amén. pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, aleluya. Amén, Señor. Amén. Entonces empezamos con 10 minutos abiertos y empezamos entonces con nuestro hermano César y 10 minutos. Bueno, un saludo cordial para tu audiencia, realmente, y para todos los adventistas del séptimo día que están buscando de todo corazón unirse con el mensaje que el fuerte pregón va a ser dado cuando venga la ley dominical del poderoso ángel de Apocalipsis 18, porque es un movimiento que Yahweh ha levantado de los adventistas del séptimo día. Entonces, en cuanto al nombre, yo quiero leerles una información antes de tocar el tema del nombre de nuestro Padre y nuestro Salvador Yeshua. Quiero leer una información que es para todos, lo pueden buscar y encontrar. Eso está ahora que tenemos la información en el internet, es importantísimo. En la página se llama Agustín Metiox, 1965. Su libro se llama Etimologías Latinas del Español, página 69. Él viene diciendo, para la información de todos nosotros que buscamos la verdad, porque solamente en la verdad van a estar unidos este último grupo que siguen al Cordero, Apocalipsis 14, ¿no? Dice, él hablando dice, más tarde, los signos y
los signos A y la B lo tenían como valor consonántico. Cuando precedían una vocal, más tarde los signos y designaron exclusivamente la función vocálica, quedando los de la U como la B, o sea, hicieron un cambio, la U era como la B para la función consonántica. Ahora, pongo un poquito más abajo, dice, los romanos solo tenían los signos I y U, pero en minúsculas, que eran unos signos, y la I mayúscula y la U, que pasó a ser B en mayúscula, para representar tanto la articulación vocálica como la consonántica de los correspondientes fenómenos. Entonces aquí vemos nosotros que en el abecedario de latín, antes que se implementara, existía los signos, la U, la B, y dice la J, voy a leer un poquito más, y dice, el empleo de la I para las vocales y de la J y la B, el empleo para los consonantes, se estableció muchos siglos después, especialmente en el siglo XVI. Esta costumbre en la escritura del latín se impuso y permaneció hasta los principios del siglo XX. Ustedes ven cuando Juan Pablo II quiso volver al latín de nuevo. Dice, cuando la mayoría de los filósofos decidió volver a la tradición anterior y original de distinguir las letras, sin embargo, hoy se mantiene todavía la distinción igual como cuando hicieron el cambio. Entonces, con esto en la mente, vemos que la U fue reemplazada por la U que ahora tenemos como vocales y pasó a ser la B. Un ejemplo, por ejemplo, ¿cómo escribimos? Wilson. Wilson, con la W que nosotros nos enseñaron. La W no existió. Y ustedes ven Wilmer, William. Entonces, todo eso fue un cambio del sistema educativo romano que implementó y nosotros somos latinos. Y de ahí el español heredó y todos los idiomas heredaron del idioma ese. Entonces, con esto en mente, vamos a ver nosotros en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 3. Y es importante ver lo que dejan escrito los traductores. Dice el texto 13. Éxodo 3, 13. Vamos a leerlo. Lo que viene el nombre de nuestro Padre que se dio a conocer a Moshe. Dice, dijo Moshe a Yahweh. Voy a hablar yo como yo ya lo conozco, el nombre de mi Padre y de mi Salvador. Dijo Moshe a Yahweh, aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es tu nombre? Y le respondió Yahweh a Moshe, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo a Moshe, así dirás a los hijos de Israel, el Elohim, Yahweh de vuestros padres, el Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Entonces vemos
que aquí dice que es el Elohim, y la Biblia cristiana dice, Él es Jehová. Jehová es el nombre, pero ahora yo quiero llamarle la atención a una nota, porque acuérdense que los traductores nos dejan una nota en el capítulo 4, abajo ya de la página, dice, el nombre Jehová representa el nombre divino de IHWH. He aquí que se relaciona con el verbo allá, que el verbo allá es hebreo, que significa ser. Entonces aquí vemos que ellos claramente nos dicen, ya nosotros con el espíritu de Yeshua, que ese nombre no es el verdadero, sino representa. Un ejemplo, un nombre de una persona que represente al nombre de César. No es el nombre de César, sino representa. Que representa al nombre divino. Entonces ahí vemos que la IHWH no existe en el hebreo. En el hebreo está, claro que en el hebreo moderno nos dicen que es Yod, He, Bau, He, ¿no? Eso es lo que nos, Yud, Bau, He, como ellos pronuncian los mesiánicos y los masoretas, ¿no? Y ahora la mayoría de los, ¿cómo es? Pero en el hebreo clásico, porque el hebreo de Yahweh no tiene ninguna alteración vocálica. Son limpias. Como él mismo ha dicho, no añadiréis, ni disminuiréis de lo que él ha hecho. Y lo que él ha hecho, dice el sabio Salomón, es perpetuo para siempre. Y su nombre se recordará para siempre, no será cambiado. Entonces, como no existe la U en aquel entonces, porque eso viene del siglo XVI, pusieron la B como era la U. Entonces, en el hebreo antiguo, se lee de la siguiente manera. Por ejemplo, las 4 letras vocálicas, que es el Yod, significa yo, significa el otra es Yod E, que significa soy, y wow, wow sería la B, porque la B es la U antigua en el diccionario, en el alfabeto que utilizaban los romanos. Ya leímos información y el que investiga pues va a saber y conocer esta verdad. Entonces ahora vemos que dice Yod, E, Waw, E. No es como nos enseñan los enseñados de los masoretas, porque acuerdan que los masoretas no quieren que se mencione el nombre. Y también quiero agregar que el idioma de Yahweh no se confundió. Desde Adán, ustedes ven que hay un grupo de personas que invocan su nombre. Invocar la palabra Kará significa proclamar, invocar, pronunciar. Entonces, y vemos que Abraham también en Génesis 12, textos 8, dice que hizo un altar de piedras y ahí hizo el sacrificio e invocó el nombre de Yahweh, proclamó, mencionó. Igual repitió en Génesis 13:3. Y vemos entonces como el pueblo vino a Egipto, perdió la noción, pero Yahweh se apareció y al profeta que le escogió le dio ese nombre. Y él los fue. Entonces, significa Yahweh, porque si vemos ahí nosotros lo que él está diciendo es algo maravilloso para entender esto, porque Yahweh es el que guía, son 4 letras que ustedes ven lo que nos pusieron a nosotros, los estudiosos, los eruditos, los doctos, para engañar al pueblo, que el IHWH no tienen vocales. Entonces ellos pusieron tener vocales y sacaron la palabra Jehová. Pero, y claro, nos deja que eso representa, no es el nombre, sino representa. Ahora, quiero llevarles a una cita
ya que no es muchos minutos, vamos a Efesios capítulo 4 y vamos a leer lo que dice la inspiración del profeta. Un minuto. Ok, Efesios 4, textos 13 dice, todos, dice, 3:13 dice, porque todas las familias de la tierra tienen su nombre, porque dice, Él pone el nombre en toda la familia de la tierra. Entonces ahí vemos que todos los profetas tienen que tener un nombre del Padre y del Hijo. Tiene que tener, sobre todo del Padre, porque el Hijo lleva también el nombre del Padre. No puede ser, porque Yeshua dijo en Juan 5:40, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibí. Si yo viniera en otro nombre, a ese le recibiréis. Entonces, con eso dejamos en claro que Yeshua nunca mencionó nombres de dioses falsos. Él vino a exaltar el nombre de su Padre, el carácter de su Padre, el reino de su Padre. Porque Babilonia fue la confusión. Y hoy Yahweh va a restaurar. Aunque yo hable español, pero voy a pronunciar su nombre Kadosh como debe ser. Amén. Muchas gracias, mi querido hermano César. Entonces entramos ahora con nuestro querido hermano José, 10 minutos. Bueno, mis queridos hermanos, de nuevo muy buenos días y el Señor les bendiga. Mucho se ha hablado y también mucho se ha especulado acerca de lo que es y lo que significa el nombre de Dios. Hemos entendido muchas veces que su nombre es impronunciable, por cuanto nombrarlo con labios profanos nos hace violar el tercer mandamiento de la ley de Dios, que dice, no tomarás mi santo nombre en vano. Cuando se habla del nombre de Dios, también muchos aducen que está en referencia a una expresión gramatical o incluso a una expresión fonética, fuera de la cual no podemos tener comunicación con el Eterno. Por cuanto, según su pensamiento, no nos estaríamos refiriendo al único Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Que hay algunas líneas de pensamiento que dicen que ciertamente para referirnos al eterno y todopoderoso Dios, tenemos que hacerlo en una lengua específica. Y hago un ejemplo, no lo tenía aquí en el tema, pero si mi nombre es José y yo voy a Estados Unidos, nadie me va a decir José, me van a decir Joseph, pero ciertamente no se están refiriendo a otra persona, sino a la misma persona. Dice el sabio Salomón, Proverbios 34, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el de su hijo, si lo sabes? Cuando hay una promesa a Abraham, ciertamente, que creo que es en Génesis 12, que le dice el Señor, en ti serán benditas todas las naciones. Ciertamente no le estaba diciendo que solamente el pueblo hebreo iba a ser bendito. El pueblo hebreo, el pueblo israelita y luego el judío, ya sabemos que se dividieron en dos casas, tenían una tarea que hacer hacia los demás pueblos paganos en referencia a darles a conocer justamente el nombre del Señor. Pero ¿de qué manera tenían el pueblo israelita o luego el pueblo judío de dar a conocer el nombre del Señor? ¿De manera fonética? No, ciertamente en su carácter. El enemigo de Dios, experto en crear misterios desde Dios hacia los hombres, ha logrado con esta estrategia producir separación desde las criaturas hacia su creador y que le miren como muy lejano a sus necesidades o incluso que crean que se ha olvidado de ellos.
Muchos ministerios independientes y otros como de raíces hebreas se han trenzado en debates interminables acerca del nombre de Dios y acusan a todos aquellos que difieren de su entendimiento de estar adorando a otro Dios. Es decir, que han hecho de este asunto en lo fonético o gramatical, han hecho de eso una religión. Hay algunos ejemplos en la palabra de Dios que tienen que ver con las características del Todopoderoso. Elohim significa Dios fuerte o supremo. Adonai significa mi Señor. El Shaddai significa Dios todopoderoso. El Elión, Dios altísimo. El Roy, el Dios que me ve. El Olam, Dios eterno. Jehová Jireh, el Señor proveerá. Jehová Nisi, el Señor es mi bandera. Jehová Sidkenu, el Señor es nuestra justicia. Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Jehová Rapha, el Señor es nuestro sanador. Jehová Mekadesh, el Señor que santifica. Entre otros, pues podríamos decir que entonces Dios tiene muchos nombres. Sin embargo, vemos que estos son adjetivos adjudicados a Dios que se manifiestan en su poder, soberanía y socorro en diferentes situaciones en las que el pueblo acude a él. Vemos que el pueblo de Israel en el desierto, pues empezó a llamar a Dios de diferentes maneras, de acuerdo a la situación particular que estaba viviendo. Yahvé, Jehová o Jehová, o simplemente el tetragramatón, como lo conocemos con las consonantes YHWH, que es impronunciable, conocido como el impronunciable tetragramatón, escritos y pronunciados de manera diferente, se encuentran en relación a nombrar el que existe por sí mismo, el que es o el que trae a la existencia. La pregunta es, nosotros como criaturas falibles, ¿podríamos llamar o hay un nombre verdaderamente para Dios? No lo hay. Con nuestros labios profanos, no lo hay. Por eso el Señor le dijo, cuando Moisés es encargado por Dios para ir a sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto, y Moisés asustado y dice, pero ¿quién? ¿Qué le voy a decir yo al pueblo? ¿Quién me envió? ¿Cómo se llama su nombre? Y el Señor le dice, yo soy el que sois. Vamos a verlo acá. Génesis 11, 6 y 7. Ah, bueno, esto tiene que ver con que los idiomas no los creó el hombre. Los idiomas los creó Dios mismo allí en la Torre de Babel, por cuanto había un contexto. El Señor le había dicho al pueblo postdiluviano que se esparcieran por la faz de la tierra. Sin embargo, ellos no quisieron y fueron en cabeza de Nimrod a hacer ciudades. Y construyeron una torre que dirían que era un símbolo de hacerse un nombre, del hombre por el hombre. Y el Señor dice que no descansarían en su propósito y por eso descienden el Padre y el Hijo y confunden las lenguas. Luego los creadores de los idiomas no fue Nimrod ni los posdiluvianos, fue Dios mismo, porque como Él es el soberano del universo, Él quería comunicarse con sus criaturas en su propio idioma, como es el que lo tenemos hasta hoy. Vemos por acá. No es esto lo que queremos referirnos en referencia al nombre, ya que como dijimos al principio, muchos han hecho una religión de la gramática y la fonética en cuanto al nombre de Dios. Pero la pregunta es, ¿será eso lo relevante que nos muestran las Sagradas Escrituras acerca de su nombre? Y este es el centro. ¿O se encontrará más bien en referencia a la forma en la cual cada criatura se refiere al único Dios verdadero y en referencia al tercer mandamiento que dice, no tomarás mi santo nombre en vano? ¿Por qué en el nombre de su Hijo? ¿Qué cualidades tiene su Hijo cuando nos referimos a la oración? Cuando Dios llamó a Moisés para ser instrumento en sus manos para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, éste quiso evadir el cometido presentando varias excusas.
Éxodo 3:3. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? La preocupación de Moisés estaba en referencia al conocimiento de Dios a través de su nombre. ¿Qué le respondió Dios? Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Argumentación divina, versículos 15 y 16. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre, con él me recordará por todos los siglos. Ahora vemos, no sé, en algún tiempo, hace unos años, una denominación que por respeto a ellos no voy a decir su nombre, pero que todos conocen, llegaban a nuestras casas a golpear, ¿cierto? Y decían, ¿tú conoces el nombre de Dios? ¿Tú sabes qué es Jehová? Y yo me preguntaba, esta denominación que se llaman, somos los testigos del nombre de Dios, ¿guardan la ley de Dios? No guardan la ley de Dios. ¿Conocen el sábado? No, ellos dicen que todos los días son iguales. Pero nadie más que ellos debería tener en cuenta el nombre de Dios. Y ese nombre no está relacionado con fonética, con gramática, si es Jehová, si es Jehová, si es Yahvé. Ese nombre está relacionado o está en referencia a una relación importante entre el Padre y el Hijo hacia sus criaturas. Porque es que el nombre del Padre se encuentra en su Hijo y no tiene que ver con gramática ni con fonética, sino con el carácter que el Señor quiere colocar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Egipto, además de haber sido una nación que esclavizó al pueblo de Israel por 400 años, es también un símbolo del mundo caído en pecado, mundo hacia el cual Dios enviaría un libertador en el cual pondría su nombre y autoridad para liberar a sus hijos. Dios no le dio a Moisés ni al pueblo una instrucción específica en cuanto a modo gramatical, porque dice yo soy el que soy, o fonético, la forma de llamarlo. Más bien si quería hacer énfasis en las virtudes que mostraría hacia sus criaturas como santidad, misericordia, justicia, salvación, entre otras que iba a manifestarles a través de su nombre. Y su nombre está en Jesús, en Cristo. Tú puedes decirle Yeshua y no hay ningún problema. Tú puedes decirle Jesús y no hay ningún problema si lo estás haciendo desde dentro del corazón y Un le minuto. estás reconociendo como el Hijo de Dios. Ya tengo, Yes, ¿terminaste? pues no he terminado, pero Un minuto todavía hay. bueno. En Juan 14:6, Jesús le dijo a Felipe, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué está hablando ahí? De su nombre. ¿Pero de algo fonético o gramatical? No, de una identidad como hijo de Dios que iba a revelar a Dios, porque ciertamente después de la caída nadie ha visto al Padre. Lo vemos a través de su Hijo. Moisés solamente sería un tipo de Cristo Jesús, como aquel que iba a proveer de parte de Dios la liberación, la salvación y la herencia de una tierra prometida, y en el cual iban a hallar todas las bendiciones del Eterno de ese gran yo soy, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Ok, muy buenas exposiciones. Ahora vamos a tener un conversatorio. No sé si tiene alguien algo que agregar o tiene alguna pregunta. Tenemos como 2 minutos para interactuar y yo les puedo preguntar algo para empezar esa interacción o no sé si ustedes tienen algo para añadir. Yo creo que sí, entre Eh, ustedes. Quería yo añadir de que para todos los adventistas y para que los que no entienden, pues escuchen, investiguen, porque este mensaje no se obliga, Yahweh no obliga a nadie,
Él no impone, pero Él manda el mensaje para su pueblo. Sé que los adventistas somos dichosos al tener este mensaje, y los que hemos abrazado y los que van a abrazar, para entender de la transliteración del nombre, cómo se hace, porque no es una traducción, nombres propios no cambian. Y la palabra dice, yo Yahweh no cambio. Y dice que en el Todopoderoso no hay sombra de variación, dice en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué significa la transliteración? Es transcribir una palabra o un texto determinado. Dice, tomando en cuenta los sonidos de la lengua de que voy a transliterar. No se traducen, nombres propios no se traducen. Entonces, tomando esto en cuenta, vemos que nosotros podemos transliterar, no hacer lo que hacen los doctos, decir que el nombre puede ser como no, es exactamente como suena en la lengua que uno va a traducir. En este caso sería la lengua del pueblo del Padre, porque nosotros somos gentiles, raíces que nacimos, la expansión de la Torre de Babel, pero vamos a ser injertados en el olivo. ¿Quién es el olivo? Es nuestro Salvador Yeshua. Él es. Entonces, cuando ustedes van viendo, vamos a ir viendo en esta interrogación citas y engaños de Satanás que ha puesto para el pueblo adventista. No es interesante ver que Dios, cuando creó a sus criaturas, el lenguaje no era hebreo. De hecho, era arameo, se entiende, entendemos que era arameo. Y Dios mismo, como dice en Génesis capítulo 11, fue el que confundió las lenguas. No fue el hombre el que confundió las lenguas. Ya lo explicamos por una situación de rebeldía del hombre. Ahora bien, ¿qué pasaría con nosotros si sabemos que tenemos que predicar el evangelio? ¿Y por qué lo dice el Señor? Qué curioso. A toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Cómo yo voy a predicarle a, por decir, a los rusos, a los de la Unión Soviética, bueno, de la antigua Unión Soviética, o a los ucranianos, en español acerca de Dios? Yo tengo que aprender ese idioma y pronunciar en el idioma que ellos tienen con respecto a Dios, al todopoderoso creador de los cielos y de la tierra. Yo no puedo llegar en hebreo a predicarles a ellos porque no lo entenderían, ¿cierto? Por eso, el apóstol Pablo, cuando habla de los dones espirituales, uno de los dones espirituales es el don de lenguas. Obviamente no es musitar cosas extrañas, sino hablar en el propio idioma que cada uno tiene, por cuanto en la misma Torre de Babel, el Señor quiso darles una lección de que Él puede llegar a sus criaturas en su propio idioma. Ok, algo para agregar. Solamente quería decir que este mensaje no es solo de Yeshua, no solamente lo usan los adventistas, también es otros movimientos religiosos que también estarán escuchando esto, ¿no? Que se hace muy importante. ¿Tienes algo que agregar, Cecitar, sobre el comentario? ¿Cómo es el nombre de mi hermano? José. José, Joseph, mire, nombres propios no cambian. Eso tenemos que investigar. Yo como seguidor de nuestro Salvador y de este mensaje precioso, realmente el nombre, le voy a dar una versión. Yo para dar la doble ciudadanía a mi hijo se llama Henry, pero así como mi amado José, a mí me enseñaron que Carlos es Charles, etcétera, etcétera, ¿no? Que José es Joseph, ¿me entiende? Y no es así. José en español no le pueden poner la H ni alterar. José es José como el acta de nacimiento. Entonces mi hijo es Henry. A mí me enseñaron en mi país de que se traduce Enrique. Cuando yo fui a darle la doble ciudadanía para que él tuviera derecho de ser ciudadano donde yo soy,
yo soy ecuatoriano, le pusieron Henry. Y me puse a meditar. Esto es una luz que el Padre me fue dando. Y de allí fue abriendo mi entendimiento. Entonces, nombres propios. Él es Henry en el Ecuador, en China, donde sea. Ahora, la transliteración puede ser diferente como le escriba, pero el sonido de las letras, como es el nombre de esa persona, tiene que ser igual. Es, por ejemplo, el nombre de nuestro Padre son 4 letras. Las 4 letras hebreas, donde es Yod, Waw, Ed. Entonces, ven las letras, ¿cómo lo translitero? El sonido de las letras, nada más. Entonces, el recalcar quiero que Babilonia no fue una bendición, fue una maldición porque los hombres se apartaron de los principios de Yahweh. El bisnieto de Cam se declaró rey y entonces fue una rebelión total. Si ustedes leen Patriarcas y Profetas, ella dice, se apartaron, no quisieron estar bajo el yugo de nuestro Elohim, bajo el régimen de esas leyes que ellos tenían que cumplir. Se apartaron, entonces Yahweh mandó que confundiera y no vino Yahweh, sino dijo, permitió a 2 ángeles, dice Ellen de White. Ellen de White dice clarito, 2 ángeles bajaron y confundieron esas lenguas, pero la lengua del pueblo obediente no fue. Y ustedes ven que Abraham estaba a punto de ser confundido. Le sacó porque todos estaban adorando al palo, a la piedra y al oro, a las imágenes que ellos hacían. Y le dijo, sal de tu parentela. Y Yeshua mismo le instruyó. Y de ahí sale Isaac. Y de ahí sale Israel. Israel es Jacob, como lo diríamos en la Biblia cristiana, es Jacob. Le cambia el nombre, le pone Israel, pero su idioma sigue siendo el hebreo. Él sigue de su descendencia el hebreo. Ustedes ven que cuando el faraón intentó matar a los descendientes, ¿por qué? Porque eran hebreos. No pronunciaban al Dios de Egipto. Aunque, dice el Endejuay, había la simiente del Padre, siempre ha habido un remanente. Yahweh va a tener un remanente. Tiempo. Ok, ¿algo más Bueno, puedes añadir? Yes. en referencia a lo que dice mi hermano, ¿qué pasaría? La pregunta es, desde la creación hasta Jacob. Porque históricamente vemos que desde la creación hasta Jacob hay como 1800 años. Bueno, ahorita no tengo exactamente la cuenta. De ese tiempo a ese tiempo no existía el idioma hebreo. De hecho, como dijimos al principio, se entiende que el idioma que existía era el arameo, ¿cierto? Ahora vamos a ver, y el hermano colocó un ejemplo y yo también coloco un ejemplo. Cuando el pueblo judío fue deportado a Babilonia, lo primero que hizo Nabucodonosor y Nabuzaradán, bueno, allí fue cambiarle los nombres. A Daniel le puso Belsasar y los otros se llamaban Ananías, Misael y Azarías. ¿Y cómo les cambió? Melchor, bueno, ustedes saben. La pregunta es, ¿Daniel y sus 3 amigos cambiaron el carácter de Dios porque les cambiaron sus nombres? No. Daniel no tuvo ningún problema en que le llamaran Belsasar. Y los otros Melchores, Abednego, bueno, no tuvieron ningún problema. Pero ellos permanecieron fieles al conocimiento de Dios. Y de hecho impactaron en Nabucodonosor, porque cuando vemos allí la situación del horno de fuego, vemos que Nabucodonosor había sido enseñado por ellos. Y cuando ve allí a 4 hombres, cuando habían echado a 3, ciertamente dice que el cuarto es como el Hijo de Dios, o en su politeísmo, el Hijo de los dioses. ¿Por qué? Porque había sido enseñado por ellos, no en cuanto a una gramática o a una fonética en referencia a Dios, sino que había un Dios y que ese Dios tenía un hijo. Y ya sabemos que ese hijo es Cristo Jesús o Yeshua o como le queramos llamar, siempre y cuando nos refiramos, ojo, siempre y cuando nos refiramos
al Hijo del Dios eterno y todopoderoso. Creo, hermanita Brenda, que tú tenías unas preguntas específicas, ¿me parece? Sí, a eso vamos y me parece que César habló de la primera y vamos entonces para eso nuevamente. Bueno, yo no he hablado de la primera. Sí, la primera, sí, lo podemos tocar otra vez para Sí. explicarlo nuevamente. Entonces, Pues bueno, bueno, vámonos. la primera creo que era en referencia a un texto bíblico que nos diga que pronunciar el nombre del Hijo de Dios Ujú. en un idioma diferente al hebreo. Si era, creo que era algo así. Sí, esa Dice, es. no existe, porque no existe un texto bíblico que nos diga que al pronunciar el nombre del Hijo de Dios en un idioma diferente al hebreo, cambie por esta razón su identidad. Antes, más bien, y como lo manifestaba o lo manifiesta la palabra, Cristo es el yo soy, mediante el cual el Padre se manifiesta hacia sus criaturas para proveerles redención, salvación, cuidado, compañía, consuelo y por último juicio para aquellos que no creen en su nombre. La voluntad, el propósito y el carácter de Dios se evidencian y reflejan en su Hijo, en el cual encontramos salvación, pues no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. ¿En cuál nombre? Yahvé, Jehová, Yeshua. No, en el nombre del Hijo de Dios. Si vamos a los indígenas, a los africanos o a los japoneses, hay que hacerles entender a ellos que deben creer en el nombre del Hijo de Dios. ¿En cuál nombre? ¿En algo fonético o gramatical o en su carácter que vino a evidenciarse cuando tomó la naturaleza humana caída y venir a proveernos ciertamente la única esperanza de salvación, la redención a través de su sangre? Amén. Entonces, nuevamente la primera pregunta, si el mismo alfabeto latino se ha usado por siglos y la Reina Valera solo ha tenido revisiones del lenguaje, ¿en qué texto bíblico se enseña que la traducción del nombre, como de Yeshua a Jesús, cambia la identidad del Hijo de Dios? Vamos a ver instrucciones y que esas instrucciones, si no se cumple, lleva a la perdición de la criatura. Está escrito en la Torá, en la instrucción, en las leyes, como diríamos nosotros. Está en Éxodo capítulo 23, textos 13. Dice, y todo lo que yo os he dicho, guardadlo, y nombre de otros dioses no mencionaréis, ni se oirá en vuestra boca. Es una instrucción, una ley, una Torá. Vamos al libro ahí mismo, Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 12. Miren, noten lo que dice, por eso los 144,000 van a ser aquellos que entienden esas instrucciones. Porque los 144,000 salen de nosotros los adventistas del séptimo día. Dice en el capítulo 12 del 1 al 4, Valerio, dice, estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Yahweh tu Elohim de tus padres te ha dado para que tomes posesión de ella. Todos los días de vosotros viviréis sobre la tierra. Destruiréis, mis amados adventistas, nos habla, aunque estemos años, yo vengo de ser católico, paso a ser adventista nominal y ahora entiendo este mensaje. Dice, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis y sirvieron a sus dioses. Hay muchos dioses y muchos señores, dice el apóstol Pablo. Dice, sobre los montes altos y sobre los collados, debajo de todo árbol frondoso, derribaréis sus altares y quebrantaréis sus estatuas y sus imágenes de acera.
los consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Pero el 4 dice, pero no haréis a Yahweh el nombre de vuestro Elohim Yahweh, sino que en el lugar que Yahweh vuestro Elohim escogiere entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, su habitación. Entonces, Yahweh manda que destruyan los nombres. Totalmente. Y aquí viene la sentencia. Esta es una instrucción, destruye, pero no hay la sentencia. Vamos al Deuteronomio 18. La sentencia de ese estatuto que él deja para que nosotros entendamos en Deuteronomio 18, textos 19 al 20, dice, mas cualesquiera que oyere mis palabras, ya oímos, ¿no? Que hay que destruir las palabras. Todo lo que dice los nombres de los dioses extraños, no se mencionará en nuestra boca, dice, mas cualquiera que oyere mis palabras y hablare en mi nombre, yo le pediré en cuenta. Está hablando a mí, eso me dice a mí, porque yo hablo en el nombre verdadero. Ahora dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, o a quien no lo haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y los que entendemos el carácter de Yahweh, Yahweh aceptó esta sentencia, no porque Yahweh quiera destruir, porque Yahweh no destruye a nadie, sino él aceptó las normas que el enemigo del hombre puso, porque ustedes saben que esta dispensación que estamos leyendo es el ministerio de muerte. Segunda de Corintios capítulo 3, texto 7. Ustedes ven entonces, Yahweh manda estrictamente que escuchemos sus estatutos. Si no escuchamos sus estatutos, él no tiene la culpa. El que va a destruir es el enemigo del hombre, el que nos engaña, y él nos da la sentencia. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Yahweh es vida en su Hijo Yeshua. Amén. Entonces, una pregunta para José. Si Apocalipsis, como dice nuestro hermano César, dice que los 144,000 tienen el nombre del Padre en la frente, ¿en qué versículo de la Biblia se especifica la pronunciación exacta de ese nombre? Y la segunda para ti, para sacar esto, Deuteronomio 18:20 advierte hablar en contra del nombre de los dioses ajenos. ¿En qué texto bíblico se define que una traducción o transfiguración del nombre del Dios verdadero se convierta en un Dios ajeno? Y no, qué bueno que el hermano hizo la referencia a los 144,000. De hecho, si nosotros vamos a los nombres de los hijos de Jacob, hay dos de ellos que no aparecen en Apocalipsis. Y es que los 144,000 tienen una experiencia de vida que tiene relación con esos nombres que tenían una definición, por decirlo así, o un significado. Y esos nombres son experiencia, experiencia. ¿Cuál es la experiencia de los 144,000? La gran tribulación que cada uno va a vivir de manera independiente, por decirlo así. El nombre de Dios está relacionado con su carácter, su ley, su justicia y misericordia, y todos estos atributos se manifiestan en su Hijo. No existe ningún texto que asegure que necesitamos pronunciar el nombre de Dios en hebreo, porque lo que acabó de nombrar el manito allí no tiene nada no dice nada del hebreo. Está hablando del nombre. Dice ahí, no existe ningún texto que asegure que necesitábamos pronunciar el nombre de Dios en hebreo, porque no había hebreo desde la creación hasta Jacob, como requisito para salvación. Dios está por encima de la fonética y de la gramática. Es más, su nombre es tan santo que es impronunciable. Pero como cristianos, con un corazón contrito y humillado, y no tomándolo en vano, le podemos llamar y acudir a él en nuestro propio idioma. Y me voy a referir a los versículos que leyó el hermano
versículos eran 18 y 19. Voy a leer desde el versículo 15 de Deuteronomio 18. Profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. Esto tiene un significado. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Cuáles tipos de palabras? ¿Se estaba refiriendo a la forma que el profeta iba a pronunciar el nombre de Dios? ¿O a las instrucciones, los mandamientos, los estatutos, el carácter y la justicia de Dios? Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, ¿en cuál nombre? En el de su Hijo, porque el nombre del Padre, según Éxodo 23, 20 y 21, se encuentra en su Hijo. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. ¿Cuáles son los dioses ajenos en ese tiempo? Baal, bueno, Acera, todos los dioses que tenían los egipcios y que les llamaban en su lengua, ¿no? Baal, Acera, ustedes conocen. Pero el pueblo de Dios, sabemos que el Israel del tiempo del fin, y sabemos que ese Israel del tiempo del fin no es geográfico, porque el Israel geográfico nunca cumplió con el propósito de llevar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y vale la pena, y este estudio, tal vez porque ellos entendieron que los demás no pronunciaban Yahweh, pero ¿era eso lo importante? ¿Pronunciar Yahweh o llevar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo? ¿Por qué como pueblo adventista estamos tanqueados? Perdón, estamos estancados. ¿Por qué? Porque decimos nosotros somos el pueblo. Ustedes son, como decían los judíos, ustedes son perros, ustedes son paganos, nosotros somos los salvos. Pero nosotros tenemos que pronunciar hacia ellos el nombre de Dios que se encuentra en el carácter de su Hijo. Y su Hijo vino para salvar. Hay un tiempo de gracia mediante el cual podemos ser salvos, pero cuando se cierra la puerta de la gracia, ese mismo Hijo va a ejercer justicia de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. ¿Qué dice el versículo 20 y 21 de Éxodo 23? ¿Qué es lo que dice, queridos hermanos? He aquí yo envío mi ángel. No está hablando de cualquier ángel. Como en, como en Génesis 11, no fueron Un cualquier minuto. ángeles los que descendieron a confundir las lenguas. Fue el mismo Padre y el Hijo que descendieron a confundir las lenguas. Dice aquí, he aquí yo envío mi ángel, y sabemos que el ángel, en mayúscula, es el Hijo de Dios delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. ¿Quién nos iba a introducir? ¿Quién iba a introducir al pueblo? Cristo Jesús. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde. O sea que no solamente no debemos ser rebeldes al Todopoderoso, sino que no debemos ser rebeldes a su Hijo, porque su Hijo tampoco puede ser burlado, porque él, su Hijo, no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Dios no puede ser burlado. Amén. Entonces, César, algo más para entrar a la tercera pregunta, porque ustedes ya tocaron la primera y la segunda. Podemos Que ir a la tercera. lo que quisiera agregarle a mi amado José y a todos los adventistas del séptimo día es que nombres propios no cambian. Grábense bien e investiguen. Ahora, yo quiero leerles la historia de Jonás, el texto 8 y 9. Dice, entonces ellos dijeron, decláranos. Ahora, dice,
¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Yahweh, el Elohim de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Hay un Elohim que hizo el cielo y la tierra. Ahora le cambiaron. Por eso el mensaje del primer ángel es temed a Yahweh y denle honra, porque la hora de su juicio, porque yo poder decir ha caído Babilonia, no tiene que haber doctrina de otras iglesias. El imperio romano le cambió el nombre, puso la Trinidad, y los que hemos salido ya con estos mensajes vamos entendiendo. Le cambió el nombre de los del nuestro Salvador Yeshua que vino y lo pusieron el nombre griego y le fueron y hasta en el siglo XVI hicieron el cambio a implementar la J y viene la traducción para nuestro idioma Jesús. Entonces, Yahweh de evidencia. Ahora yo quiero llevarles al engaño más grande que ha sucedido y sigue sucediendo. En el libro de Hechos, capítulo 26, yo creo que todos los adventistas leemos Hechos 26, noten lo que dice nuestro Salvador y en qué idioma le habla al profeta, aunque el profeta Saulo, él hablaba 3 idiomas y era un hombre erudito. Dice él hablando en el texto 13, cuando despedido, él está dando la versión al rey Agripa, cuando dice a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que hablaba. Voy a leer como está en la Biblia cristiana, que hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús. Si le está hablando en hebreo, porque los que tenemos el espíritu de Yeshua, en Corintios 2, textos 14, dice que el hombre natural no entiende las cosas espirituales, pero el espiritual le entienden todas las cosas porque tenemos la mente de Yeshua. Entonces, vemos ahí que le habla en hebreo, nunca puede ser Jesús, un engaño, pero así, terrible, pero que yo también participé de. Si le está hablando hebreo y no existe la J, yo sé que la J fue implementado en el siglo XVI, entonces vemos ahí y asiste en el conflicto de los siglos y está, mire, yo soy una persona que recibí el mensaje en el 2010. Para ustedes yo soy un bebé, se puede decir, para mi amado Carlos, él puede ser tercera generación adventista, pero yo investigo y tengo clamor por ese espíritu de yo ser parte de ese grupo de los 144,000. Y no tienen engaño de mujeres. Amén. Entonces, una pregunta para José. Si el hebreo fuera obligatorio, ¿por qué el mismo Pablo escribió sus cartas en griego a iglesias gentiles sin ninguna corrección divina? No están las preguntas, pero es interesante la pregunta que haces. Justamente porque el Señor utilizó al único que era erudito de los apóstoles, de hecho no era de los apóstoles originales, pero él había sido criado y había aprendido a los pies de Gamaliel. Él era un erudito en la palabra, pero le faltaba algo, y era el nombre de Dios. Y cuando me refiero al nombre de Dios, no me estoy refiriendo ni a gramática ni a fonética. Le faltaba un encuentro personal con Cristo, tanto que en el camino allá a Damasco se encuentra con el Señor ya en naturaleza divina y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el Señor, que es absolutamente sabio, utiliza las virtudes teológicas que tenía Pablo para llegar ¿a quién? ¿A su propio pueblo? No, para llegar a los gentiles.
a los griegos. De hecho, aunque no alcanzó a llegar, era el anhelo del apóstol Pablo llegar hasta España, a llegar a predicar a Cristo y a Cristo resucitado. Y es interesante que él lo dice. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Era lo importante predicar la fonética de cómo nos referimos al Hijo de Dios o predicarle a los gentiles su carácter. Luego, era necesario, ciertamente, y eso está en los dones espirituales, el don de lenguas que tenía el apóstol Pablo. A propósito, ese don de lenguas vino en la fiesta del Pentecostés, porque personas que no eran eruditas, como el apóstol Pedro, vemos que tiene un gran discurso allá en Hechos 2, y previo a ello, vemos que en el derramamiento del Espíritu de Dios, ellos pudieron hablar en otras lenguas que no conocían y todo el mundo les entendía. Luego, ¿qué era lo importante? La pregunta sería para los hermanos, ¿para qué el derramamiento del Espíritu Santo, que sabemos que no es otro, que no es un tercero, sino es el Espíritu de Dios? Pero ¿para qué si lo importante era que hablaran todos en hebreo? Eso sería contradictorio. Entonces, una de las cualidades cuando vinieron esas lenguas de fuego es que todos les entendían en su mismo idioma. ¿Por qué? Sencillamente porque el Señor quiere llegar a todas las criaturas como un Dios personal, no como una Trinidad, aunque ese es otro tema. Eso no existe una Trinidad. Pero el Señor justamente quiere llegar a cada criatura en su propio idioma. De hecho, la oración que cada uno debe tener al Padre Celestial en el nombre de su Hijo tiene que ver allá, en lo más oscuro, en lo más recóndito de tu habitación, un sitio especial que tú has dedicado para encontrarte con el Eterno. Entonces vamos a ir a la tercera pregunta que el tiempo corre. Según Jeremías 34, 15, 16, profanar el nombre de Dios no tiene que ver con pronunciación, sino con conducta y pacto. Entonces, bíblicamente hablando, ¿no es más grave profanar el nombre usando a Dios para dividir, acusar o negar al Hijo que llamarlo en diferentes idiomas? Tenemos, Josecito, tienes 5 minutos. ¿A mí o le toca al hermano César? Oh, perdón, ¿Cómo quieres? a César, sí, perdón. Ok, dice Jeremías 34, 34:15 15. Lo vamos a al leer 16, sí. al 16. Dice, y vosotros os habéis hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos. Delante de mis ojos, anunciando, anda, una libertad a su prójimo, y habéis hecho pacto en mi presencia, en la casa en la cual es invocado mi nombre. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, y habéis dejado libres a su voluntad, y habéis sujetado para que sean siervos y siervas. Vemos ahí que el nombre es el carácter de Yahweh. Si yo digo que yo tengo el nombre de Yahweh y no guardo sus mandatos, soy un mentiroso, profano el nombre de Yahweh, el nombre del Elohim que hizo los cielos y la tierra. Clarito, esos dos textos nos enseñan, y en Salmos 40 del 7 al 10 vemos que la ley de Yahweh estaba en la centro del hipotálamo del corazón de Yeshua. Y así, dice el Endejuay en Mensajes Selectos, en el tomo 2, la página 120, dice que la ley de Yahweh es el carácter de Yahweh y que
va a ser grabada en sus hijos. Porque si Yahweh está en mí, yo no voy a profanar. ¿Por qué? Porque van a decir, ese dice que es hijo de Yahweh, pero está en adulterio, está en fornicación, es un ladrón, es un idólatra, tiene una tercera persona, es trinitario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo soy un hijo de qué? De otro Elohim. Profano el nombre de ese Elohim creador del cielo y de la tierra. Entonces, ahí cuando ustedes van viendo, y yo quiero leerles acerca de esto, miren lo que dice el libro de Hechos, capítulo 22, hablando de la elocuencia del profeta. Dice, varones amados y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír les hablaba en lengua hebrea. Y al oír hablarles en lengua hebrea, guardaron más silencio y les dijo, es reverente. Cuando entendemos que el nombre es Kadosh, apartado, porque acuérdense que Kadosh nos decimos santo en nuestra lengua, porque así nos enseñaron, pero si ustedes traducen la palabra Kadosh, es apartado, no se mezcla. Por eso el apóstol Shaul le dijo en Corintios 8, 5 y 6, los que sabemos del Padre y del Hijo, tenemos de memorias. Dice, en el mundo hay muchos señores y muchos dioses, pero nosotros tenemos un solo Elohim, uno solo, Yahweh el Padre, y un solo Salvador, Yeshua, nuestro Salvador. Es el único, el Padre y el Hijo, pero que sus nombres no cambian. Yo puedo predicar a toda tribu, nación y lengua, pero el nombre del Padre y del Hijo nunca puede ser cambiado porque no puede ser profanado. Noten lo que dice en el libro de Revelaciones capítulo 16, al grupo de los adventistas que va a pasar eso, que el Padre nos ayude y nos libremos de esto. El libro de Revelaciones capítulo 16, el texto 1, dice, oí una gran voz que decía, desde el templo a los 7 ángeles, Un minuto. y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Yahweh. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilencia sobre todos los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. La marca de la bestia, Donald Trump dice, mi voz es Jesús, es Jesús. La marca cristiana va a ser esa, pero el pueblo, los 144,000, están basados en las verdades finales, restaurando, porque los adventistas somos restauradores, no seguir en Babilonia, sino salir de ella, pueblo mío, es el mensaje. Amén, gracias. Entonces, la misma pregunta para nuestro querido hermano José. Según Jeremías 34, 15, 16, profanar el nombre de Dios no tiene que ver con pronunciación, sino con conducta y pacto. Entonces, bíblicamente hablando, ¿no es más grave profanar el nombre usando a Dios para dividir, acusar o negar el Hijo que llamarlo en diferentes idiomas? 5 Bueno, minutos. nuestro hermanito, en su respuesta al final, al comienzo, él mismo lo dijo. Lo importante es el carácter. El carácter. El carácter es lo importante que nosotros debemos llevar a un mundo que se pierde. El carácter de Dios que se encuentra en su Hijo. Cada vez que el mundo niega al Hijo literal de Dios, llámalo Jesús o llámalo Yeshua, cada vez que el mundo niega al Hijo literal de Dios y que se va a la doctrina misterio, que es la doctrina de la Trinidad, está profanando su nombre y colocando en poco el plan de salvación. Pues sin ese Hijo, en quien se encuentra el nombre del Padre, se anula ese plan de salvación y se tiene por inmunda la sangre del pacto. Miren qué es lo verdaderamente importante, la pronunciación o tener en poco el sacrificio del Hijo de Dios. Hay filosofías que dicen que la cruz no era necesaria, que no era necesaria. Es más, ya se está diciendo que
El que va a ejecutar el juicio es Satanás, pero eso no tiene ningún sustento bíblico. El que va a ejecutar el juicio final, hablando de la segunda muerte, es Dios mismo. Es posible que antes del tiempo de la gracia, obviamente el enemigo me lleva a pecar y la paga del pecado es muerte. Y, ¿cierto? Yo voluntariamente me maté, ¿cierto? Pero al final, cuando resuciten después de los 1000 años, ¿quién es el que va a hacer la justicia? ¿Será Satanás? No, aunque ese es otro tema. Es Dios mismo y sus ángeles. Luego, llamar cada hijo, cada criatura a su Padre Celestial desde el fondo de su corazón, que tiene que ver con el carácter de Dios que se encuentra en su Hijo, en su propio idioma, no es profanar su nombre. De hecho, el idioma de Dios para con sus criaturas es celestial. No es ni arameo, ni hebreo, ni griego, ni castellano, ni alemán, ni ruso. El idioma de Dios para con sus criaturas es celestial, no es hebreo, por cuanto él mismo fue el que creó las lenguas para llegar a cada criatura en su propio idioma. Estamos teniendo varias dificultades para avanzar en la predicación del Evangelio, mis queridos hermanos. Y es que estamos haciendo una religión de cosas que no están en la palabra y que están solamente en nuestra mente, ¿cierto? Y eso el enemigo lo ha utilizado para frenar la obra, que tengo que pronunciar el nombre en hebreo, que Dios no mata, que Dios esto, que Dios lo otro, y se le está quitando justamente el carácter de Dios, que es amor, justicia y misericordia. Y todas van en la misma balanza. Ninguna pesa más que la otra. Al final, el eterno y todopoderoso, después de que nos ha otorgado ya un tiempo bastante largo llamado tiempo de la gracia, y el mundo no se ha querido arrepentir, pues como Dios no puede ser burlado, en cambio su Hijo tampoco, cuando se quite sus vestiduras sumos sacerdotales, el que ha de venir vendrá, ya no como el humilde niño de Belén, vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores a dar a cada uno el pago según hubiera sido su obra. ¿Quién es el que da el pago? ¿Será el enemigo? No, Dios mismo, porque Él es soberano y todopoderoso Dios, y su nombre, que está en su Hijo, no puede ser burlado. Amén. So, tenemos una pregunta del chat y está nuestro hermano Ari siempre acompañándonos ahí desde Perú. So, saludos, Ari. Entonces voy a leer aquí, am, y eso sería para nuestro hermano César y después también para José. Debemos volver a llamar, a invocar a Dios en su propio nombre, Yahweh. La pregunta es algo maravilloso. Los 144,000 van a invocar, porque vemos ahí ese grupo. Yo digo, si son 22 millones de adventistas del séptimo día a nivel mundial, ¿por qué solo 144,000? Porque son aquellos que entregan su corazón en restaurar y ya no siguen enseñanzas de hombres, sino siguen al Cordero. O sea, la investigación, yo por ejemplo tengo, miren esta de aquí. Esto es una Biblia que ustedes pueden conseguir. Léame, se llama Sefer Dabar. Una Biblia que para el vulgo, yo soy un discípulo del vulgo, no soy erudito, no soy un hombre docto, soy un hombre que busco verdades, quiero la salvación. Se puede pronunciar, yo quiero en cuanto recalcar lo que mi amado José dijo eso, uno tiene que, lo que él dice que el nombre es carácter, correcto, yo voy con él, pero él con eso quiere invalidar, porque él tiene el carácter de Yeshua, pero él tiene el nombre de Jesús. Está invalidando el nombre de Yahweh, porque él tiene el nombre. Ahora, ¿por qué digo eso? Noten, Números capítulo 6, textos 27. Voy a leer del 26, dice, Yahweh alce sobre ti
su rostro y ponga en ti shalom. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo les bendeciré. ¿Quién tenía que poner los nombres sobre los hijos? El sacerdote, el Cohen. Y ahora pregunto, mi amado José, y a los adventistas que no quieren ser restauradores, ¿un hombre puede poner el carácter a otro hombre? No, pondrás el nombre literal. O sea, tanto bilítera como trilítera, son 3 letras o puede ser las 2 letras. Entonces, Yahweh lo bendice a través de sus instrucciones, estatutos, para que ellos lleguen a tener su carácter. Así el hombre llega a tener el carácter de Yahweh, el carácter del Padre y del Hijo. Y entonces Él va a venir a morar, porque dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y yo le amaré, y vendré, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El Padre y el Cierto. Hijo están complacientes de esto, de que seamos nosotros como adventistas restauradores. Ok. Amén. So, José, ¿qué podrías tú decir a esta pregunta de Ari? ¿Debemos volver a llamar, a invocar a Dios en su propio nombre? Yahweh. Bueno, esa es una buena pregunta y la respuesta es, debemos volver a reflejar el carácter de Dios que está en su Hijo, porque eso es lo que ciertamente no se está haciendo. Imagínense, nosotros sabemos que el Señor lo dijo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. El hombre ha hecho muchos intentos por descontextualizar la palabra de Dios. De hecho, algunas denominaciones ya no se van por el texto recibido, sino por el texto crítico. Pero el texto crítico dicen ellos que son textos alejandrinos anteriores, pero ciertamente han quitado muchas cosas que tienen que ver con Cristo como hijo. Qué curioso, ¿no? Eso es bien curioso. Y es que quitar al Hijo de Dios del plan de salvación, pues ciertamente es obra del enemigo. Ahora bien, ¿será que Dios a través de los siglos ha sido incapaz de sostener su palabra? Ciertamente no creo. En la Revolución Francesa, vemos que sucedió algo que está en Apocalipsis capítulo 11, y es de los dos testigos. Sabemos que ya en la masacre, en la matanza de San Bartolomé, se quemaron todas las Biblias. El pueblo estaba tan harto del oscurantismo de la Edad Media que se fueron al otro extremo del ateísmo y quemaron las Biblias. Pero también nos muestra ahí el libro de Revelación o de Apocalipsis, ciertamente que los dos testigos volvieron a tomar vida. La pregunta es, esos dos testigos que son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o Moisés y Elías, como es en otro contexto, el Señor iba a permitir que resucitasen esos testigos con una falacia para sus hijos del tiempo del fin. Ciertamente no creo, porque el que sostiene la palabra de Dios es Dios mismo, a pesar de que el hombre haya hecho de todo para cambiar su palabra. Este libro, queridos hermanos, es absolutamente confiable, el texto recibido, porque el texto crítico está lleno de filosofías de hombres. Ciertamente, eh, dan a entender que Dios no quiso decir lo que dijo y por eso se han ido a otro tipo de filosofías. ¿Qué fue lo primero que Satanás quiso quitar de nuestros primeros padres, especialmente allí de Eva? El carácter de Dios, que estaba en su Hijo. Y entonces, cuando el Señor sopla aliento de vida en las criaturas, ese aliento de vida, queridos hermanos, tiene dos condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? La primera es que fluya sangre por arterias, por pulmones, que haya oxígeno para la cabeza y a todas las células y podamos pensar. Pero la segunda, que es tan importante como la primera, es el carácter de su Hijo o el carácter de Dios que está en su Hijo. Y fue lo primero que atacó Satanás. Luego, cuando Eva se separó de su legítimo marido y fue a curiosear por allí lo que no debía curiosear, el enemigo la hipnotizó y ¿qué le quitó? El carácter de Dios.
o el nombre de Dios que está en su Hijo. Por eso es que Cristo en nosotros debe ser esa esperanza de gloria. Y cuando ese carácter del Hijo de Dios, no importa si lo llamas Yeshua o Jesús o en el idioma al que tú pertenezcas, si lo haces entendiendo que es el Hijo de Dios, ese carácter debe transformar tu vida. Tenemos una pregunta más y terminamos. Ahora sí vamos a 2 minutos. Empezamos ahora con nuestro querido hermano José. La pregunta es, Jesús en su oración dijo que hubiera venido a dar a conocer el nombre de su Padre, pero ¿dónde él menciona a sus discípulos el nombre del Padre? 2 minutitos, Bueno, José, y después eso es bien interesante. Para mí o para el hermano César. para los dos, pero empezamos ahora contigo y después nuestro hermano César. Bueno, cuando nuestro Señor Jesucristo o el Hijo de Dios, llamémoslo así, el Hijo de Dios, para no caer en esto de fonética o gramática, cuando el Hijo de Dios vino a este mundo, vino por tres causas específicas: la salvación tuya y la mía. Vindicar el nombre de Dios que fue trastocado por Satanás o por Lucifer allí en el mismo cielo y deshacer las obras del diablo. Entonces es muy importante que entendamos que el Hijo de Dios vino ciertamente a esto. Por eso no le dijo a sus apóstoles, es que mi padre se llama Jehová o se llama Yahweh o no sé, o Jehová. No, él no le dijo eso. Él vino a vindicar el carácter de su padre que había sido puesto en tela de juicio por esa criatura, ¿cierto? Ahí, como dice Ezequiel capítulo 28, que tenía el sello de la perfección, pero que se halló en él maldad. ¿Cuál fue el problema de Lucifer? Que era un querubín cubridor allí en los cielos, que puso en tela de juicio la forma como se llamaba Dios o el carácter de Dios que está en su ley. Porque los querubines que se encuentran allí en el santuario, ciertamente esos dos querubines tienen una tarea y es resguardar la ley de Dios. Y Lucifer se rebeló contra la ley de Dios porque dijo que era mala, que era muy exigente, que Dios era arbitrario y que no se podía guardar. Por eso, el Hijo de Dios vino a vindicar el nombre de Dios que está en su ley, en todo lo que es Dios para con todas y cada una de sus criaturas. Amén. 2 minutitos entonces, perfecto a tiempo. Y 2 minutitos para nuestro hermano am, César. ¿Te repito la pregunta o la tienes? Repítemelo, por favor. Claro que sí. La pregunta es, Jesús en su oración dijo que habría venido a dar a conocer el nombre de su Padre, pero ¿dónde se mencionó a sus discípulos el nombre del Padre? El, el nombre del Padre lo mencionó. Él se dio a conocer como Yeshua de Nazaret. Ya. La abreviación del nombre del Padre es Ya. Y ustedes, por tiempo que tengo 2 minutos, ustedes investiguen Salmo 118, textos 14, textos 17, 18, textos 26. Y si no encuentran, ya lo he borrado, busquen las traducciones y encuentran. Ahí dice Hat, pero sabemos que la J no existía antes, fue implementado por Roma en el siglo XVI, entonces ya, como ya vimos la traducción. Y cuando Yeshua vino a nacer, en Lucas capítulo 1, textos 31, dice el ángel poderoso que ocupa el puesto que cayó Lucifer, dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre. En la Biblia cristiana dice Jesús. Acuérdense que todavía no estaba el imperio y los hebreos eran muy minuciosos. Acuérdense que aunque eran hijos del diablo, generación de víboras, dice, pero ellos enseñaban el hebreo a ellos. Entonces, vemos ahí que dice Jesús, y si vemos nosotros la verdad del Hijo, es sus
5 letras, tanto bilítera como trilítera. Vemos que Yeshua de Nazaret está escrita la Yo, la Shin, la Wow y la Ajin. ¿Qué significa Yeshua? Y ahí dice Jesús. Entonces, y en Juan 5, textos 40, dice, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibí. Si otro viniera en su nombre, es profético, es profecía. Acuérdense que Él fue profeta, es nuestro Salvador, nuestro Creador, nuestro Redentor, y Él dejó anunciando para esta última generación. Si otro viene en otro nombre, a eso le recibes, para mí no me recibes. Ahora el texto 26 dice, 2 yo minutos. les he dado a conocer tu nombre y les daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en vosotros. El nombre de Yahweh es amor, significa, pero ya viviendo, es como les dije, si yo revelo el carácter de aquel ser poderoso, ese nombre precioso, Él es misericordioso, piadoso, tardo. Entonces, el hijo que lleva su nombre, pronuncia, tiene que reflejar en su vida todas las instrucciones de Yahweh. Muy bien, muchas gracias a nuestros 2 hermanos que han participado hoy. Y queremos agradecerles. Este tema es muy profundo y con una sola, como se dice, con una sola conversación, no es, necesitamos tener otro para poder llegar más profundo aún a este tema precioso. Los hermanos los animo a que puedan estudiar en familia, en grupo, en hermanos solos, para poder llegar si el Señor les dice, ¿no?, que puedan escudriñar las escrituras, como dice Juan 5:31. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Entonces vamos a tener la última oración. Gracias, hermanos del YouTube, y también a nuestro querido hermano José y nuestro querido hermano César. Vamos entonces a la segunda parte también. Y entonces terminamos con una oración y sería nuestro hermano César. Creo que empezamos con José, ahora seguimos con nuestro hermano Ok, César. mi hermana Brendita. También voy a dar. Bendito Padre que estás en los cielos, te agradecemos por tu gran bondad. Como pueblo adventista que tú has levantado en 1844, como un pueblo reformador, pero lamentablemente desde 1888 hubo una infiltración, hubo una apostasía y tu pueblo se ha ido apartando. Pero hoy has cogido un hombre, no docto, porque Padre, tú sabes mi caminar. No un hombre que ha terminado universidades, no, Padre, un hombre así como cogiste en el año 31, en el año 27 y en el año 31 al 34, hombres del vulgo, para que entiendan estas verdades y lo acepten. Así sugieres a los hombres adventistas doctos que dejen su orgullo, que dejen ese que recibieron instrucción en las instituciones de este mundo y que se apeguen al Cordero, porque tú eres luz y el que te sigue no andará en tinieblas. Bendice, Padre, al pueblo adventista. Bendice a mi amada Brenda, por favor, te suplico. Y los que hemos recibido este mensaje, que podamos exaltar tu nombre en nuestras vidas para que este mensaje tenga poder. Porque dice en tu palabra la profeta que aunque 1000 sermones fueran dados y una vida disoluta, de nada sirve. Más vale una vida ordenada, disciplinada a tus mandatos, tus estatutos, que es el mejor sermón que se puede dar. Ahora te pido por mi amado José, Padre, Madre, su familia, los que los instruye él, que puedan y pongan en su corazón investigar. Este mensaje es para vida, solamente para que tengan vida en abundancia. Thank you, Padre, por este programa, por esto que has puesto en el corazón de Brenda, poner al conocimiento al alcance de los adventistas. Thank you, Padre mío, te agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador, Yeshua de Nazaret. Aleluya. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, entonces estamos despedidos. Maranata, el Señor ya viene.